Ya muchachos, estamos grabando, entonces les voy a leer lo que es el trabajo acumulativo 3. Dice que debe grabar un video donde muestre la realización de una rutina de entrenamiento, de la fase conocida como adaptación anatómica, que ya la estuvimos hablando hace un par de clases atrás. Son dos los requisitos principales. Esto es referente al contenido. El primero es que deben ser ejercicios realizados con el propio peso corporal, ¿ya? O sí, con el propio peso corporal. Y lo segundo es que deben ser de 6, mínimo 6, máximo 8 ejercicios de distinta índole y abarcando todos los segmentos corporales. Bien, en el video se debe mostrar a un cliente realizando los ejercicios. Bien, y tal como dice ahí entre paréntesis, alguien que viva con usted. Ahora, si usted vive solo, puede grabarse a sí mismo haciendo la rutina. Bien, no es necesario que en el video grabe toda la rutina de entrenamiento, sino que basta con que muestre los ejercicios, el orden en que van a ir, ¿ya? Con el orden en que van a ir y que se expliquen cuántas series, con cuántas repeticiones, cuánto tiempo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como les digo, no es necesario que grabe la secuencia completa, puede editar y cortar los pedazos muertos. O sea, no es necesario que se grabe haciendo toda la rutina, grabándose hasta las pausas, basta con que me muestre el contenido, lo principal. ¿Bien? En el video debe verse la persona que realizará la rutina y usted explicando la misma, e incluir la carga de trabajo, es decir, volumen, series, repeticiones o tiempo, la pausa también, aquí lo vamos a agregar, no, ahí está agregado, cómo va a controlar la intensidad del esfuerzo, si lo va a hacer con frecuencia cardíaca, con escala de percepción del esfuerzo, cómo se está comportando la persona, ya vimos que hay distintas maneras de controlar esto, ¿bien? Y cuánta pausa va a haber, si va a haber micropausa, macropausa, usted ahí tiene que determinar eso. Después, la fecha de entrega final es para el jueves, no miento, esto es miércoles, ya no tengo los clases los jueves, es para el miércoles 19 de mayo hasta las 23:59 a mi correo. Bien, ya recuerde que usted me puede enviar un enlace de Drive, me puede enviar el video, aunque generalmente los videos no los acepta de un tamaño muy grande, me puede enviar el enlace de YouTube, como usted trabaje, como más le acomode este tema. El video se puede realizar y entregar de manera individual o en pareja. ¿Qué es más fácil? Por lo mismo que le estoy dando una semana, porque un trabajo hecho en parejas es muy fácil y rápido de hacer. Bien, eso muchachos. ¿Alguna pregunta? No, profe, ¿Está claro, Ignacio? a mí sí, está súper Ya, claro incluso. Claro perfecto, como el agua, profe. buenísimo. ¿Alguien más? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Bien. Ya muchachos, esto se va a subir entonces, los voy a mandar a su correo y va a quedar subido a Lucampus. Bien. Y, a ver, materiales. No se los voy a enviar directo al correo. Bien. Y, y como les dije, tienen una semana. Bien, tienen una semana. El video, se entrega un video. Y, eso se me olvidó poner ahí. Se tiene que entregar con una planilla ya, en donde describa la rutina que va a hacer. Ya puede ser un documento Word, puede ser una planilla Excel, ¿ya? Pero que esté bien ordenadito. Bien, además del video tiene que venir respaldado por este documento. Voy a dejarlo por escrito, al tiro. Bien, muchachos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, empecemos nomás la clase de hoy día. Tenemos, ya habíamos visto la clase pasada las diferencias entre fitness y culturismo. ¿Quién me las puede decir a grandes rasgos? Físico-culturismo busca un aumento de masa muscular, mientras que la persona fitness busca una calidad de vida saludable. Ya, ya. De acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, es exactamente esa o sea, la definición que se habla de fitness es, o la misma palabra, es como estar en la máxima forma, por así decir. Entonces eso involucra también
no solamente como tener un cuerpo que se vea trabajado, sino que es trabajar todas las cualidades. Bien, ¿alguien me puede decir otra diferencia? Diferencias entre un fitness, alguien que hace fitness, que ya lo habíamos visto incluso por imágenes, y alguien que hace fisicoculturismo. Profe, Dígame. yo no estuve en la clase pasada, pero podría ser que el físico-culturismo puede ser algo más competitivo y el fitness algo más como personal para salud propia. Sí y no. Ya, a ver, ahí vamos a hacer una gran diferencia. Hagamos ya, y para que se entienda. Cuando hablamos de bienestar y calidad de vida, el término mejor correcto es ese, bienestar. Ya, en inglés, el término mejor correcto es el wellness, más que el fitness. ¿Ya? Miren, se los voy a escribir aquí en el chat para que todos lo vean. Wellness. ¿Ya? Ese es el término que actualmente se está usando más para hablar de bienestar. ¿Ya? Ya que nos gusta de repente ponernos tan ciúticos y hablar así en términos, ya, si hablamos de bienestar como tal, es eso, wellness. Pero si hablamos de el fitness, como les digo, es la puesta a forma a punto, por así decir. ¿Ya? Entonces, muchachos, de acuerdo a lo que vimos el miércoles pasado, entendámoslo así. Nosotros vimos que habían dos categorías distintas, que era fisicoculturismo y fitness. ¿Ya? Que no necesariamente quiere decir, como les dije, bienestar y calidad de vida. Bien. Ya hagando un poquito de memoria y vamos viendo cuáles son las diferencias más grandes que encuentran. ¿Ya? Echen a andar un poquito su mente, vamos recordando cuáles eran las principales diferencias. Los porcentajes de grasa, Uno son los porcentajes de grasa, ya generalmente al físico-culturista se le pide que tenga un porcentaje de grasa, de grasa muy bajo versus el que hace fitness, y que igual son bajos, pero son un poquitito más elevados, ¿ya? Generalmente al fisicoculturista se le pide de que llegue al porcentaje de grasa esencial, mientras que el que hace fitness puede estar un poquitito más elevado, en un 6%, 8% máximo, en los casos de los hombres. Bien. ¿Algo más? La condición física, profe. ¿En qué sentido la condición física? Que el físico culturista no está como apto para realizar tareas como más funcionales, No está apto. como en términos de velocidad, no sé, correr, cosas así. Ya. Sí, a ver, sí. ¿En qué sentido? En que el físico-culturista lo que busca es un tema netamente estético, ¿ya? Y está bien lo que tú dices, ¿ya? Pero, por ejemplo, también pueden haber culturistas que pueden correr, pueden ser rápidos, pueden ser flexibles, ¿ya? Pero justamente, o sea, lo que busca, si hablamos a nivel de competición, el culturista es un tipo netamente, una cuestión netamente estética, ¿ya? Así que sí, está bien en ese aspecto. ¿Qué más, muchachos? Ya hay un concepto que es muy, bueno, aparte del que dijeron de que el que hace fitness tiene que desarrollar todas las cualidades físicas, mientras que el culturista va en un tema netamente estético, hay un tema que es esencial en lo que es ¿ya? Y que se aprecia a simple vista, las diferencias entre un tipo que hace fitness y un tipo que hace wellness. O sea, perdón, un tipo que hace fitness y un tipo que hace culturismo. ¿Cuál es la gran diferencia? el tamaño muscular, El tamaño muscular, justamente, ¿ya? A pesar de que en los dos términos, en los dos, tanto en culturismo como en fitness, se hace una competencia más bien a nivel estético, si ustedes se fijan, el culturismo son tipos muy grandes, muy desarrollados, muy musculados, versus el fitness que también son musculados, se nota que hay un trabajo de por medio, todo, pero el tamaño, la proporción muscular, cómo se ve, es distinta, ¿ya?
No vaya a comparar a estos tipos, bueno, también es la categoría, pero no vaya a comparar a estos tipos, el tamaño, no, ya, con, por ejemplo, con Ronnie Coleman, ¿ya? Bien. Entonces, habíamos visto los tipos de ejercicio, cómo se dividen los segmentos corporales, que en lo que es la jerga del entrenamiento de sobrecarga no necesariamente quiere decir lo mismo que en términos anatómicos. Ya aquí les puse un listado de ejercicios y les recomendé un libro que es el de La Guía Anatómica de los Ejercicios de Musculación de Frédéric Delavier. Muy buen libro, muy entretenido. Claro, lo único nomás es que de repente lo único que hace es mostrarte ejercicios así como de los ejercicios de musculación clásicos, pero son ejercicios que igual, a pesar de que son clásicos como se dice, se siguen utilizando, ¿ya? Y lo entretenido que tiene es que te va haciendo una descripción de cuáles son los músculos que trabajan. Bien, entonces muchachos, nos habíamos quedado en los principios de entrenamiento para deportistas. Primero, principiantes, que yo les dije, ustedes tienen que tener en cuenta estos 4 principios o estas 4 directrices a la hora de entrenar a esta gente, ya que son el principio de sobrecarga ascendente progresiva, sistema de tandas o series, sistema de principio de independencia aislamiento y el principio de variable de confusión muscular. Teniendo en cuenta esos 4 principios, eh, son los necesarios o son los que yo tengo que tener en cuenta para entrenar a alguien que está recién iniciando. Después hablábamos de que cuando hablamos ya de intermedios, ya no bastan solamente con 4, sino que ya nos vamos dividiendo a 8 principios, ya que son el de la particularidad de prioridad muscular, entrenamiento piramidal, sistema dividido o el entrenamiento split, que ahí le vamos a dar una pequeña sección de la clase, el principio de vascularización e inundación, y si ustedes se fijan, muchos incluso se pueden desprender de los principios anteriores, pero aquí ya se va como complejizando y se va especificando un poquito más el tema. Bien, después tenemos lo que son las superseries, series alternas compuestas, principios de entrenamiento por fase y ciclos y el principio de isotensión. Ya que el principio de isotensión te habla, aparte de hacer ejercicios sostenidos, como pueden ser los isométricos, te habla de que yo tanto en la fase concéntrica como excéntrica tengo que mantener más o menos los mismos niveles de tensión. Bien, ya esto estamos hablando todavía a nivel de deportistas intermedios. ¿Por qué digo esto? Porque siempre y se maneja un concepto que está bien, pero a medias, son como esas medias verdades que uno muchas veces habla y que rodean el mundo del entrenamiento, que se dice de que para sacar músculo hay que contraer lento y soltar rápido, o te lo dicen totalmente al revés, ¿ya? Esto tiene totalmente sentido cuando tú ya eres un deportista más avesado, más experimentado, ¿ya? Pero en tipos que son iniciantes o que llevan un tiempo relativamente poco en esto, no vale la pena. Es más, puede llegar a ser más peligroso y puedes tener más perjuicios que beneficios. Bien. Entonces, muchachos, pasamos a los que son principios de entrenamiento para avanzados, que aquí ya estamos hablando de tipos que ya llevan entrenando 2, 3, 4 años, bien, que ya han demostrado que pueden pasar por distintos tipos de carga sin lesionarse, que son tipos responsables que son constantes con su entrenamiento, que son responsables con su alimentación, ¿ya? Entonces, eso estamos hablando de un tipo avanzado, no a uno que le gusta ir a hacer pesas al gimnasio y, y lo hace casi de manera instintiva, ¿ya? Que está bien el tema del instinto porque uno tiene que irse conociendo, un entrenador tiene que conocer a su deportista, pero no basta solamente eso, también necesitamos contenido, ¿ya? Necesitamos conocimiento, ¿bien? Entonces, muchachos, tenemos 2, 4, tenemos 7, 10, 14, 16 principios que vamos a hablar, ¿ya? Entonces, vamos a partir primero por lo que se llama el principio de la trampa. ¿A qué se refiere esto? Pensemos, mira, en este caso que estamos entrenando con porcentajes de RM muy elevados, ¿ya? Y en un momento tengo que llegar a la última repetición o a las últimas 2 repeticiones. El principio de trampa se basa en que hagas algún movimiento o alguna ayuda que te permita terminar esa serie, ¿ya? Por ejemplo, principio de trampa se puede decir que cuando estoy haciendo un press banca, tomo impulso con las piernas, levanto la zona lumbar, ¿ya? Y me doy el suficiente impulso para poder terminar la última serie.
estoy haciendo un curl de bíceps con barra, sin apoyo, ¿ya? Y muevo un poquito el tronco para darme ese impulso para terminar la última repetición, ¿ya? A eso se refieren con los principios de trampa, ¿bien? Después tenemos, o sea, se entiende más o menos, ¿o no? Lo que es ya que es darte estas pequeñas ayudas que generalmente no se recomiendan para poder llegar a completar tu serie, ¿bien? Y hacer las repeticiones recomendadas. Pero aquí, como les digo, esto estamos hablando ya de tipos que entrenan a nivel avanzado, ¿ya? Si el tipo está entrenando, un tipo que es intermedio o está iniciándose en esto, lo mejor que usted puede hacer es solamente, ya es hasta donde pueda ejecutar. ¿Bien? Oye, ¿sabéis que estoy mirando? Ninguno está con la cámara encendida. ¿Ya? Son horribles. O profe, a mí no me deja prender la cámara. Mire, está en negro, mire. Sí, Ahí copió. va. A lo mejor quítale el dedo de la cámara, pues, Ignacio. No, sí, no está sin dedo. De ahí lo Ya, reinicio, ¿no? perfecto. Bien, entonces, el principio de la trampa es esto, básicamente, muchachos, ya se los expliqué, no, si a alguien no le queda claro, dígamelo al tiro para que vayamos buscando otra manera de explicarlo. Bien, recuerden que van a tener una prueba, oye, y al que le toque la prueba, el caso de esto de musculación, yo les voy a preguntar de principios, ¿ya? Y me tienen que saber contestar, ¿bien? Ya, y el que no sepa porque no entendió la clase, porque no estuvo en la clase, uy, eso no es problema mío, ¿ya? Profe, en esta instancia, como cuando lo ayudan Sí, también. también puede ser, también puede ser. A pesar de que incluso en el tema de las ayudas hay un principio un poquito más específico, pero sí, sí, las famosas ayudas de cuando te están afirmando, sosteniendo un poquito la barra, también cuentan. ¿Bien? Ya. Después tenemos el principio de triseries. Ya, si se acuerdan, ya hablamos lo que era una super serie, que es combinar dos ejercicios de un grupo muscular. Puede ser el mismo grupo muscular, puede ser grupos musculares agónicos y antagónicos, etcétera, etcétera. En el principio de triseries estamos hablando de entrenar el mismo grupo muscular con tres ejercicios distintos. ¿Ya? Eso es. Bien, y si ustedes se fijan, triserie está ya recién aquí a nivel avanzado por lo mismo, porque es muy exigente. Bien, que estamos pensando en el mismo grupo muscular o el mismo segmento corporal. Bien, y después tenemos el principio de series gigantes, que si no me equivoco en esta definición, son series con 6 a 8 ejercicios para un mismo grupo muscular. Bien, el que esté al tanto de cómo trabajar el tema de la musculación y lleva un tiempo sabrá a qué se refiere. ¿Ya? Yo alguna vez lo puse en práctica y es terrible. ¿Ya? Entonces, yo lo único que les recomiendo por experiencia personal, si usted no está metido en el tema de musculación, no se las dé de valiente y trate de experimentar por su cuenta, porque si no, puede ser, ya, les va a servir como experiencia para ver que es terrible, pero mejor que no, sea responsable y cuídese, ya, no las haga, a no ser que esté muy, ya, que usted esté muy a caballo en esto, bien, que usted ya tenga experiencia haciendo musculación, que pueda soportar carga, ¿ok? Bien, después de esto, muchachos, tenemos lo que se llama el principio de precansancio o preexaltación. ¿A qué se refiere? Es que es orientar las series hasta llegar al fallo. A ver, espérate, déjame revisar algo porque todavía no les mando el documento de estos principios, o ya no se los he subido, o sí se los subí. No, ¿Alguien parece que sabe? no. El ¿No? último es el de adaptación anatómica. Estoy al debe con ustedes, muchachos, ya. A ver, de hecho aquí tengo el documento, lo voy a abrir para que lo vayamos revisando, para que lo vayamos revisando. Ya, como les digo, yo aquí no me voy a dedicar a leer, a no ser que sea muy necesario en algunos puntos. Bien, a ver, abrimos el archivo. Sí, se demora un poquito esta cuestión. Ya, entonces, ahí está.
Seguimos. Entonces, como yo les decía, este es el documento que yo les voy a enviar para la lectura. Me parece que hay un principio que lo saqué porque me parecía un poquito confuso y enredado. No, si ustedes lo quieren leer en su casa, bien, pero ya, se fija que aquí viene todo descrito, todo este tema. Entonces hablábamos el principio de la trampa, que es para aumentar una o dos repeticiones. Como les decía, cuando quiero llegar a la serie, ¿ya? Puedo hacer una o dos repeticiones con estas famosas trampas. El principio de triseries para el mismo grupo muscular sin hacer una pausa entre las series. Principio de series gigantes. Ah, no, mira, es que aquí dice de 4 a 6 ejercicios, pero yo también he visto series gigantes con 8 ejercicios, ¿ya? Incluso he visto unos que ya son unas bestias, con 10 ejercicios, ¿bien? Y siempre para el mismo grupo muscular, es terrible. Profe, una consulta. Dime, ¿Ese principio de serie gigante no es el principio 10x10? de 10 por 10, ¿cómo? Ah, tú dices hacer 10 series de 10 repeticiones, Sí, pero es que depende. Mira, si tú lo planteas así, lo planteas pero como... no es el mismo. No es necesariamente el mismo. Puede ser que el 10 por 10 sea un ejemplo de super serie o serie gigante, sí, pero hay que ver cómo está planificado, cuáles son las repeticiones, cuál es el RM, un montón de cosas, ¿ya? Pero no necesariamente el 10 por 10 tiene que ser una super serie. Profe, Dime, ¿quién habló? se pegó. ¿Quién Profe, habló? ¿Quién habló? Cristóbal, dígame. oiga, en ese principio, entre ejercicios no hay recuperación. No, pues no hay recuperación. Sí, por eso les digo que es muy salvaje ese método de entrenamiento y por eso están deportistas avanzados. Ah, ya, Bien, duro. exacto. Bien duro el tema. Bien, a ver, veamos. Nos habíamos quedado entonces en el principio de precansancio o preexaltación, ¿ya? Esto se habla que básicamente lo que tengo que hacer es una... Espérenme, déjenme compartirles porque los tengo sin compartir. Ahora sí. Nos habíamos quedado en el principio de precansancio o preexaltación. Este principio, muchachos, esta manera de trabajar, que recuerden que son metodologías de trabajo muchas, no es necesario que durante la sesión de entrenamiento yo aplique todas estas directrices. ¿Ya? Puedo ocupar en algún momento una, en otro momento otra, se pueden ir intercalando, no hay problema. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo hacer un principio de precansancio o preexaltación combinado con un principio de trampa. Se puede hacer. ¿Ya? ¿En qué consiste este? Habla de realizar un ejercicio básico e inmediatamente al tiro realizar un ejercicio no básico. Obviamente que para el mismo sector o el mismo grupo muscular o segmento corporal, ¿ya? Entonces lo que busca es que cada serie te va a llevar a un nivel de fallo o previo al fallo, por así decir. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es eso, que es ya, ¿y por qué es para avanzados? Porque el tipo ya tiene que determinar que él tiene que parar justo antes de llegar al fallo máximo. ¿Ya? O sea, cuando el tipo está trabajando de tal manera que en un momento dice, ¿sabéis que ya puedo hacer una o dos más, no más allá? Ahí es el momento de parar. Pero siempre va ejercicio básico más ejercicio no básico. Bien. Después estamos hablando del principio de pausa o descanso. Este principio es, a ver, ¿cómo se lo explico? Es un principio que lo que busca, tal como dice el nombre, es dar ciertas pausas con repeticiones muy cortitas y también pausas muy cortitas, pero que busca un gran nivel de estrés muscular, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Te dice que, por ejemplo, yo voy a trabajar con pesos submáximos, poquitas repeticiones, de hecho, no sé, pues te dicen, ya, trabájate 3 a 5 repeticiones. Es como si estuvieras haciendo un trabajo de fuerza máxima. Bien, pero en vez de tener una pausa completa que va de 1 minuto y medio, ya, 1 minuto y medio, tener una pausa más corta de unos 30 segundos, 45 segundos y vuelve a repetir la misma serie. Y vuelve a repetir después la misma serie. Y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a estar jugando con el tema de la pausa como factor decidor de estrés metabólico. Ya hay estrés muscular también.
¿Ya? Porque a lo mejor si yo les digo, muchachos, hagamos trabajos con carga submáxima, vamos a hacer 5 repeticiones con 1 minuto y medio de pausa, y volvemos a repetir hasta hacer 3 a 5 series o a 6 series. En cambio, este lo que te dice es esos mismos pesos, pocas repeticiones, pero muy poca pausa, muy poca pausa. Entonces le vamos a dar de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Entonces así voy creando un nivel de estrés bastante elevado. ¿Ya? Ahora, este principio a lo mejor no se puede combinar con un principio de precansancio o preexaltación. Ojo con eso. Pero sí se podría llegar a combinar con un principio de la trampa, no hay ningún problema. Bien, tampoco se podría mezclar con un principio de triseries, porque aquí lo que se busca es hacer un ejercicio. ¿Ya? Es un ejercicio con un peso y poquita pausa. Bien. Después tenemos el principio de la contracción máxima. Bien. A ver, si mal no me falla la memoria, que aquí está en el documento, se puede ver el documento, ¿cierto? Que estoy mostrando. Sí. Sí, Ya, perfecto. A ver, esto lo que dice es hacer la contracción máxima del músculo y sostenerlo durante una fracción de tiempo. ¿Ya? Eso es básicamente. Ahora, ¿qué es lo que también se recomienda? Es que yo pueda sostener ese peso por un instante en puntos donde la resistencia se pueda hacer menor. Ya, o sea, yo puedo ir trabajando, por ejemplo, estoy haciendo trabajo de bíceps, ya contraigo, puedo sostener, listo. Contraigo, puedo sostener, listo. Ya puedo trabajar ese punto, puedo trabajarlo un poquito más arriba, el mismo principio, ya siempre sosteniéndolo por tiempos cortos de pausa, que no llegue a ser un trabajo ya o una tensión isométrica como tal, así como un esfuerzo demasiado prolongado. Bien. Después, muchachos, tenemos lo que se llama el principio de la tensión continua. ¿A qué se refiere esto? Es muy similar a lo que vimos de la isotensión, que te dice que la tensión que yo hago en la fase concéntrica se mantenga de la misma manera en la fase excéntrica. ¿Ya? Es básicamente eso. Bien, mira, acá está. Ayuda al entrenamiento de la intensidad, a la vez estimula una gran cantidad de fibras en el músculo que se entrena. Claro, ¿por qué? Porque si yo hago un trabajo de contracción lento, controlado, las fibras tienen un tiempo de trabajo y en algún momento esto produce cansancio y necesito reclutar otras fibras del mismo músculo. Porque yo creo que ustedes saben de que no es que el músculo se contraiga todas las fibras al mismo tiempo. Siempre hay unas fibras que quedan como más rezagadas, por así decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque también me sirve como un método para soportar cargas futuras. Es así de simple, muchachos. Bien. ¿Ya? Entonces, tal como dice aquí, consiste en realizar lenta y deliberadamente los ejercicios manteniendo una tensión constante en dicho músculo. Ya, como les digo, tanto en fase concéntrica como en fase excéntrica. Debe evitarse el impulso y el balanceo durante las ejecuciones. Bien, después tenemos el principio de gravedad invertido, y aquí este es el famoso principio de lo que se llama de las repeticiones con énfasis en la fase excéntrica del músculo. Ya, si ustedes recuerdan, la fase excéntrica habla de que el músculo está en tensión, pero el músculo se va alargando. Bien, y generalmente, ¿cómo se logra un buen trabajo con esto? ¿Alguno sabe cómo hacer un buen trabajo en cuanto con qué porcentaje de RM se debe trabajar para hacer un buen trabajo del tipo excéntrico, concentrándose en la parte, en la contracción invertida o en la fase negativa? ¿Saben cuánto es el porcentaje de RM que se debe trabajar? ¿No? ¿Ninguno? Ya. yo no, profe. Ya, mira, por lo menos lo que se recomienda es que para trabajar las fases excéntricas tú tienes que trabajar con porcentajes por sobre tu 100% del RM. Estamos hablando del 105, del 115, 130, porcentajes muy elevados. ¿Por qué? Porque con eso yo me aseguro de que no voy a sostener el peso, ya que estoy intentando aguantarlo lo más posible, pero como es un peso que sobrepasa la capacidad máxima de yo levantar, me va a obligar a que el músculo tiene que, o sea, a eliminar o sea, no voy a poder sostener el peso, a eso se refiere. Ya, por ejemplo, estoy con una press banca, ya estoy con, no sé, pues si yo puedo levantar 100 kilos, si me ponen 115 kilos, no lo puedo aguantar, no lo puedo aguantar, no lo puedo aguantar y lo tengo que ir bajando lento. Tampoco lo puedo bajar rápido porque si no la barra me va a aplastar el pecho, pero lo tengo que bajar lento, controlado, 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 controlado. Aquí, muchachos,
es muy importante que ustedes lo sepan, que aquí sí, por un tema de seguridad, es recomendable estar siempre con alguien que te ayude a trabajar. Siempre alguien que esté ahí atento, ya a que si tú vas a soltar la barra o ya no la puedes más, te esté ahí sosteniendo, ayudando, etcétera. Por ejemplo, si estoy haciendo sentadillas con la barra, que el tipo esté ahí atento a que si yo voy a soltar la barra, ya que el tipo me ayude a tomar la barra y tirarla para el piso de manera segura, etcétera. Ah, ya, y aquí es donde entra lo que se llama el principio de gravedad invertido de repeticiones. Por un lado tenemos las negativas o excéntricas, ya, que era lo que les hablaba, de hacer con pesos por sobre el 100%, y el principio de las repeticiones forzadas, esto es, tal como dice, se utiliza para estimular el crecimiento y la densidad muscular. Su esencia está dada por la ejecución de 2 o 3 movimientos, 2 o 3 repeticiones se refiere, luego de llegado el punto en que el atleta aparece el fallo muscular. Estas 2 a 3 repeticiones se realizan con la ayuda del compañero de entrenamiento. O sea, porque es tan elevado el peso que yo necesito que alguien me esté ayudando, ¿ya? Y sosteniendo y controlando el peso. Generalmente, este principio de las repeticiones forzadas se realiza con pesos muy elevados, como les decía, 130, 140% del RM, ¿ya? O sea, wow, ahí estamos hablando de porcentajes elevadísimos. Nosotros siempre hablamos para desarrollar la fuerza del 70, el 65% del RM. Aquí nos vamos para el otro lado. Sobrepasamos el nivel del máximo. Bien, pero es lo necesario. Y ahora alguien se preguntará, pero ya, y les vuelvo a poner en contexto. Estamos hablando de avanzados, ¿ya? Después, muchachos, tenemos lo que se llama el principio del entrenamiento dividido, que ya lo hablamos, o el principio del entrenamiento split, que es las cargas de trabajo que yo tengo, es dejar una en un momento del día y la otra en otro momento, ¿ya? Porque así yo voy optimizando el trabajo, ¿bien? Y después tenemos, bajo esa misma perspectiva, lo que es el principio del entrenamiento dividido triple, que ya no son solamente 2 sesiones al día, sino que son 3 sesiones, ¿bien? Ahora, ¿quién tiene tiempo para hacer eso? Un deportista avanzado. Aparte que cuando yo voy dividiendo así las cargas, los entrenamientos se hacen mucho más cortos. Entonces, en vez de estar, como yo les decía en la clase pasada, entrenar 2 o 3 horas en una sesión, yo puedo hacer sesiones de 1 hora o menos tiempo. ¿Bien? ¿Ya? O sea, no es necesario estar 2 o 3 horas metido en cada sesión de entrenamiento. Es un desgaste innecesario. ¿Bien? Muchachos, después tenemos lo que se llama, hasta el momento vamos claro. Si hay alguna pregunta, háganla nomás, muchachos, no tengan pudor. Ya estamos hablando de la materia, obviamente, pues no me van a preguntar de cosas muy nada que ver con la materia. Bien, muchachos, Profe, dígame. va a subir el PPT y el documento que estaba mostrando, ¿cierto? Sí, así es. Generalmente no lo subo antes de la clase porque siempre me pasa que estoy viendo la materia y tengo que ir haciéndole algunas correcciones, ya porque no sé, pues, de redacción, de lo que sea. Bien, vamos viendo. Después tenemos el principio de quemazón. Los que han entrenado alguna vez y han entrenado duro, me refiero, van a saber a qué se refiere este principio de quemazón o esta directriz que habla de entrenar hasta la quemazón. ¿Ya? Los que alguna vez han entrenado duro en su vida sabrán que es un punto en que yo siento que estoy cansado, pero siento que no puedo parar, siento que tengo que seguir y en un momento siento como que el músculo se pone caliente. ¿Ya? A eso se le llama, es como que ya la cuestión ya te está quemando, ya es tanto el esfuerzo que estoy sosteniendo, ya que siento esta sensación de quemazón en el músculo. Bien, que es lo que, y aquí ya se busca que esto ya sea como institucionalizado, por así decirlo, en el entrenamiento para avanzado. Después, muchachos, hablamos de lo que se llama el entrenamiento de calidad. ¿A qué se refiere el entrenamiento de calidad? Dar una pausa mínima, ya dar pequeñas pausas para optimizar las cargas de trabajo. Bien, aquí también tiene mucho que ver con cómo yo conozco a mi deportista. ¿Ya? Después hablamos de lo que son las series descendientes o descendentes, que si no me equivoco, en las series descendentes es que son muchos principios, yo de verdad no me los sé de memoria todos, entiendo la mayoría. Se refiere a que, claro,
a que yo estoy trabajando, a que necesito sí o sí ayuda, ¿ya? Y lo que necesito es que yo estoy haciendo, es como un estilo entrenamiento de contraste, por así decir, ¿ya? Que habla lo siguiente, te dice de que tú tienes que partir haciendo un ejercicio, haces una cantidad de repeticiones e inmediatamente, rápidamente, te tienen que sacar un poco de peso. Y después tú sigues trabajando con él ya con menos repeticiones, ¿bien? Y se recomienda con un poquito más de velocidad incluso, ya para hacer unas pocas repeticiones más, ¿bien? Eso es básicamente. Profe, Incluso algunos conocen, discúlpame, algunos conocen esto como el entrenamiento de contraste o el entrenamiento búlgaro que le llaman. Dígame, no, que el internet me falló, no le escuché bien ese último principio. ¿qué cosa? Que el internet me falló, El entrenamiento de el- series descendentes. Es sí, el básicamente, último. es como lo que hablamos yo les decía, a ver, no sé si alguno han escuchado hablar en algún ramo o ya conocen lo que es el entrenamiento de contrastes o el entrenamiento búlgaro, que es básicamente que tú estás haciendo un trabajo con un peso X, generalmente son pesos elevados, y en un momento y rápidamente te sacan peso y tienes que seguir haciendo unas cuantas repeticiones más, ya que pueden ser la misma cantidad que hiciste. Por ejemplo, si hice 8 repeticiones con un peso submáximo, me sacan disco, me sacan peso y al tiro tengo que hacer 8 repeticiones más, pero con mayor velocidad, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando un nivel de estrés mecánico, ¿ya? Y de estrés metabólico a nivel muscular, ¿ya? Que puede ayudar al crecimiento, ¿bien? O como les digo, es como lo que se llama el método de contraste o sistema búlgaro. Ahora, ¿en qué cambia el método de contraste? Es que a veces el método de contraste no necesariamente tiene que ser con peso. Se trabaja con peso primero, pero después yo puedo hacer un ejercicio con el propio peso corporal, ¿ya? Ah, y se me está olvidando un principio acá, que es el principio del entrenamiento instintivo, que se llama, que se basa básicamente en decir que tú, con la experiencia que tienes, ya tienes que conocer más o menos cuántas repeticiones hacer, cuánto es el tiempo que yo puedo dar de pausa, porque como les digo, en los libros, y lo que yo estoy hablando ahora, muchos son directrices generales. Ojo con eso, son directrices generales, pero yo también dependo mucho de la experiencia que tengo, ¿ya? De cuánto conozco a mi deportista, o yo como deportista, cuánto me conozco. Entonces yo sé cuántas repeticiones para lograr el efecto deseado necesito que haga mi deportista, cuánta pausa necesito que tenga, que de repente se pueden escapar los parámetros, de repente se pueden escapar un poquito de los parámetros ofrecidos o ofertados ofertados, propuestos, mejor dicho, en los libros, la literatura, ¿bien? ¿Ya? Entonces de eso se está hablando con el entrenamiento instintivo. Bien. Después, hablamos de lo que se llama el principio del entrenamiento ecléctico. Este principio es combinar movimientos constructores de masas con movimientos de aislamiento. Es básicamente eso. Es muy parecido al principio que vimos antes, que es el principio de precansancio. Es muy parecido, ¿ya? La diferencia es que aquí no se busca que lleguemos casi al fallo, solamente se busca combinar ejercicios. Puedo llegar al fallo como puede que no, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Aquí lo que se busca es que el músculo no se adapte rápidamente a un tipo de estímulo, porque como yo les decía, si yo estoy todo el tiempo haciendo press de banca, 3 series de 10 repeticiones con 1 minuto, 1 minuto y medio de pausa, bien, voy a obtener ganancias, pero esas ganancias van a, como les digo siempre, voy a subir, 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 subir y va a llegar un punto en que me voy a estabilizar y ahí nomás me voy a quedar. En cambio, si yo voy haciendo estas distintas combinaciones de cargas, de ejercicio, de buscar estrés para el músculo, la ganancia se va a sostener más en el tiempo. Bien, eso que se tenga claro. Muchachos, y después viene lo que se llaman los principios de repeticiones parciales. Este principio, me acuerdo cuando yo estudié este documento, me costó entenderlo porque no le hallaba el sentido, hasta que un colega mío que se dedica a esto me lo explicó bien. Se trata de hacer un tipo de ejercicio, pero no hacer el recorrido completo, por así decir. ¿A qué me refiero? Yo estoy haciendo curl de bíceps, entonces yo en vez de llegar a la flexión total del codo, solamente quedarme haciendo un movimiento hasta la mitad, ya ahí, ¿ya? Entonces,
una vez que logré ese movimiento, en otra sesión o en la misma, generalmente es en otra sesión, puedo hacer también movimiento de curl de bíceps, pero mira, ahí, cortito, esto nomás. ¿Ya? O, ¿cuál es la otra manera también? Otra propuesta es cortito, ahí nomás, mira, apenas una pequeña flexión de codo. Bien, a eso se refiere con principios de repeticiones parciales. Lograr hacer repeticiones en rangos de movimiento más cortito, bien, pero con hartas repeticiones. ¿Ya? Eso es básicamente, muchachos, los principios, que es bueno que ustedes se los estudien, los que se vayan a dedicar a esto, o los que ya se dedican por un tema o tengan experiencia, ya más o menos saben lo que estoy hablando, ¿ya? Pero los que no, yo les recomiendo que los tomen en cuenta, ¿ya? Para a la hora de entrenar a las personas, ¿bien? Y si ustedes se fijaron, hasta en un sistema tan clásico como el del fisicoculturismo, se habla en los niveles principiantes, no quedarse haciendo siempre lo mismo, sino que ir variando, dar distintos estímulos al músculo, etcétera, porque al final es la mejor manera en que puede crecer el músculo. Bien, el otro día vi una presentación que yo había hecho para el magíster, de ahí se las comparto si quieren, que es justamente en donde se explican los principios, los mecanismos de la hipertrofia, pero yo creo que ustedes ya lo vieron eso, ¿no? Sí, ¿ya? No, me gustaría compartirlo, pero no sé si será tan necesario, ya viendo también el poco tiempo que tenemos, ya porque yo estoy seguro que ustedes vieron y comprenden más o menos en qué consiste lo que es la hipertrofia, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento antes que sigamos avanzando? ¿Preguntas? Ni una, profe. ¿Ninguna? profesor. Estoy así de clarito, ya, pues entonces en la próxima clase cuando les pregunte respondan, pues no se queden callados, ¿ah? Bien. Sistemas de entrenamiento utilizados en el fisicoculturismo, muchachos. Aquí vamos a ver que, y les hago el spoiler al tiro, la mejor manera, la manera más eficaz de ganar masa muscular es con sobrecarga. ¿Ya? Yo puedo hacer muchas sentadillas o mucho trabajo calisténico, etcétera, etcétera, pero si yo quiero aumentar masa muscular, la manera más óptima en que se ahorra más tiempo es con sobrecarga. Entendámoslo así. Bien. Ahora, también se habla de que actualmente la función o la importancia, el rol de las bandas elásticas, ya como un método de entrenamiento mucho más seguro, por así decir, que estar trabajando siempre con sobrecarga, ¿ya? Ahora, que se entienda, no es que sea que las bandas elásticas llegaron a reemplazar a las pesas, no, sino que es una herramienta de complemento bastante buena, ¿ya? Ahora, ¿por qué también muchas veces hablar de Profe, dígame, yo creo que ayer vi un video de un entrenador ¿sí? que se ponía como ejercicios que no servían con pesas y ponía como las rotaciones y las elevaciones frontales de hombro. ¿Ya? Y otro entrenador, respondiéndole a ese video, decían que esos ejercicios no servían con pesas, pero que eran muy buenos y que ayudaban mucho cuando esos ejercicios se hacían con banda elástica, Con- por la resistencia y por otras cosas. así es, porque por ejemplo tú tienes ciertos movimientos, ¿eso en qué se basa? En que tú tienes ciertos movimientos o ciertos músculos que no es imperante desarrollarlos o hipertrofiarlos como tal, tampoco se va a lograr mucho. Como por ejemplo tú decías los movimientos rotatorios, tenemos lo que son los oblicuos, tenemos lo que son los músculos multífidos, y ya si nos vamos a nivel más específico, tenemos los músculos del manguito rotador, etcétera. Ya esos no son músculos que necesiten un gran nivel de hipertrofia y necesitemos grandes niveles de pesa, pero sí, con movimientos controlados y con un cierto tipo de resistencia, que es el que te permite la banda elástica, se pueden lograr resultados muy buenos, ¿ya? En que muchas veces estos ejercicios lo que hacen, aparte de la acción rotatoria, también, por ejemplo, te dan una acción estabilizadora, como es el caso de los músculos multífidos que están a nivel lumbar, por la columna, ¿ya? Que eso muchas veces te controlan el movimiento, ¿bien? Te dan como un cierto límite, por así decir, te ayudan con la rotación, ¿ya? Pero siempre controlando este movimiento, ¿bien? Así que sí, totalmente de acuerdo al respecto, ¿bien? Sigamos viendo entonces. A ver, partemos primero, para los principiantes, una rutina de ejercicios básicos destinados al desarrollo de los mayores grupos musculares del cuerpo. Eso es lo que hay que tener bien en claro primero.
hay que desarrollar primero los músculos grandes, ¿ya? Y lo segundo es que hay que dar una rutina variada de ejercicios, no quedarse siempre con los mismos ejercicios, ¿ya? Ir variando. Es decir, yo puedo estar trabajando hipertrofia toda la semana, claro que sí, pero lo que se recomienda es que tú, entre un ejercicio o un estímulo, tú des una pausa de 48 a 72 horas, aprox. Ya no que trabajes todos los días los mismos grupos musculares, ¿bien? Sino que ir dando pausa, entre medio, tú puedes ir trabajando otros grupos musculares, por ejemplo, si yo quiero un día trabajar pecho y brazos, o tríceps, trabajo esos músculos, pero al día siguiente dedícate a piernas, o a músculos de la espalda, y así, ¿bien? No te dediques todos los días a hacer lo mismo, porque te vas a sobreentrenar, ¿bien? Ya, entonces, lo primero es desarrollar los músculos más grandes. Eso es lo primero, la fuerza y el volumen de los músculos más grandes del cuerpo. Eso tengámoslo siempre claro, ¿ya? ¿Cuáles son los grupos musculares más grandes? Estamos hablando de pectoral mayor, trapecio, cuádriceps, femorales o isquiotibiales, tríceps sural, de musculatura de los hombros, deltoide, etcétera. Bien, de eso estamos hablando. Ya después, si tú te quieres meter a desarrollar el coracobraquial, el, los músculos flexores de los dedos, quieres meterte a desarrollar más la musculatura grácil, etcétera, ya eso ya es otra cosa, pero aquí estamos hablando de grupos musculares grandes. Bien. Sistema de entrenamiento para principiantes. Ya después de lo que ya les dije, grupos musculares grandes y dar variedad de ejercicios, ¿ya? O sea, tú siempre tienes unos ejercicios como los pilares, los fundamentales, pero entre medio mete también ejercicios distintos para que el músculo no se adapte de manera tan rápida. Contribuyen a la adaptación del organismo al entrenamiento y aparejado a esto el desarrollo de otras cualidades físicas, ¿ya? Además ayuda a desarrollar la voluntad de los atletas, ¿bien? Porque acuérdense que también hay un tema que se llama el entrenamiento psicológico, ¿ya? El entrenamiento psicológico no necesariamente, o la carga psicológica, mejor dicho, ¿ya? No quiere decir necesariamente de que tú vas con el psicólogo deportivo, sino que es que tu psiquis, ¿ya? Esto se va preparando a recibir ciertas cargas, ¿bien? Los ejercicios no se realizan con grandes pesos, ¿ya? Introducción al fisicoculturismo, fortalecimiento de las estructuras. O sea, ¿qué estamos hablando? En vez de trabajar o partir trabajando con los principiantes con un 85% o trabajar con pesos submáximo o máximo, parte mejor con un peso del 50% al ¿ya? ¿Ya? A ver, espérame. No, perdón. O sea, sí, puedes partir trabajando con pesos del 50% de tu RM, claro que sí. Ahí se recomienda sobre todo en la fase de adaptación anatómica, pero después cuando tú ya pasaste la adaptación anatómica, ahí se recomienda trabajar con el 60, 65%, aparte con esos porcentajes. Bien, ojo con eso. Eso, mira, yo aquí no lo puse en la materia, pero es bueno que ustedes ya, y por eso es que también yo no escribo todo, sino que voy narrando ciertas cosas. Ya, por ejemplo, eso. Voy a partir trabajando con una persona, pasé la adaptación anatómica, perfecto. Vámonos con el 60-65% del RM, quedémonos ahí. Ya, unas 2-3 semanas, y después metámosle un poquito más de carga y vamos variando. Yo antes cometía el error, ya entrenador recién salido de la universidad con un conocimiento muy generalizado, que yo pensaba, ya trabajemos las cargas, eh, pero a la sesión siguiente démosle al tiro con el 70%. Y de verdad, pasar de una sesión a otra, de un porcentaje así, aunque sea un 5%, se nota la diferencia. Entonces, lo mejor de repente quédate siempre con un cierto peso, pero anda variando los tipos de carga, ya anda variando los tipos de estímulo, ya, y después pasa a lo que es al siguiente peso. Sobre todo en lo que es un principiante, me refiero. Ya un avanzado ya no tiene ese problema. El periodo de preparación física general dice que son ejercicios, rutinas basadas en ejercicios básicos, pero que se realizan con pesos relativamente grandes, ¿ya? Número de repeticiones bajas, bien, dando suficiente tiempo de recuperación entre cada tanda, bien. Las variantes más comunes son de 3 a 5 veces de entrenamiento por semana y 2 días de entrenamiento por 1 de descanso. ¿Se entiende, no? Que es, a ver, espera, ¿dónde está? Y ahí les voy a mostrar los ejemplos.
Espérate, ¿dónde tengo los? Ah, los puse al final, ya, pero no importa. Lo que quiero decir, muchachos, es utilizar pesos más o menos grandes, ¿ya? Recuerden, tampoco tan grandes. ¿A qué se refiere con pesos más o menos grandes? Se refiere a que son más grandes que trabajar con el 30 o 40% de tu RM, ¿ya? Entrenar de 3 a 5 veces a la semana, que es lo que se recomienda. Y por otro lado, es hacer 2 días de entrenamiento por 1 de pausa. Incluso se puede hacer 3 días de entrenamiento por 1 de pausa, si es que estoy trabajando con pesos más o menos elevados. Bien. Ahora, como yo les decía, puede que ni siquiera, yo por mi distribución de tiempo, ni siquiera pueda hacer esto último, lo de 2 días por 1 de pausa, sino que a lo mejor yo voy a tener de lunes a viernes para trabajar y no tengo más días en la semana. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya, voy a hacer 2 días de entrenamiento de hipertrofia como tal, y el día de descanso lo voy a dedicar a otros grupos musculares que no se han tocado y que son menos importantes, ¿ya? Para ese momento me refiero. ¿Bien? Después, hablamos de la preparación física especial, ¿ya? Hablamos de lograr los cortes o separaciones entre los diferentes músculos del cuerpo, y aquí es lo que se llama ya la fase de marcaje, por así decir, o de marcado, que no es la misma que el secado, ojo con eso, no es lo mismo, ¿ya? Lo que se busca es aumentar al máximo la vascularización, o sea, que una vez que yo ya logré aumentar esta masa, ya después tengo que buscar es definirla, ¿ya? Lograr obtener proporciones y armonía entre los grupos musculares, y aquí es donde se puede observar si las cargas estuvieron bien distribuidas. Un spoiler, la mayoría de las veces las cargas entre músculos, entre los grupos musculares, no siempre están distribuidas de la mejor manera. Entonces es esta fase donde yo puedo ocupar para ir proporcionando un poquito más. Entonces si veo que hay una proporción muy grande entre tríceps y bíceps, démosle un poquito más al bíceps, no hay problema, ¿ya? Aumentar la densidad muscular e incrementar el entrenamiento de la capacidad aeróbica del organismo con vistas a soportar los intensos entrenamientos característicos de este periodo. Ahora, muchachos, en este punto puede haber un tema que se presta para confusión, porque hoy el profe nos dijo hace la clase pasada que si yo hago mucho trabajo de resistencia, eso puede ir en desmedro eh, del crecimiento muscular, ¿cierto? Sí, pero yo tengo que estar pensando en que se debe realizar un trabajo de tal manera en que yo pueda soportar ciertas cargas de trabajo, ¿ya? Que sean trabajos de resistencia, pero no muy extensos. A eso es a lo que se refiere. Bien, generalmente yo los trabajos de resistencia que estoy hablando, que pueden ir en desmedro del aumento de masa muscular, estamos pensando en trabajos de resistencia que son muy prolongados y muy intensos, ¿ya? Aquí no, yo lo que estoy hablando es aumentar un poquito tu capacidad aeróbica, lo necesario, ¿ya? Puede haber un desmedro en la masa, en la ganancia de masa, sí, pero probablemente tú vas a ganar una base aeróbica tal que después tú vas a poder realizar entrenamientos de ganancia de masa mucho mejores. No sé si se va entendiendo. Retrocede un poquito en ganancia para después aumentar mucho más esta ganancia, porque esta misma capacidad de recuperación aeróbica o el poder resistir un poquito más me va a permitir más adelante lograr trabajos de hipertrofia mayores, ¿ya? O trabajos de marcaje, etcétera. Bien, si como les digo, el deportista que hace este tipo de entrenamiento no es que deje de lado completamente la resistencia, la trabaja en algún momento, pero pensando en más adelante. El mismo velocista o el que hace artes marciales, ellos necesitan una base aeróbica importante, a pesar de que sus pruebas muchas veces no lo son. ¿Por qué? Porque necesito la capacidad de recuperarme y aguantar cargas un poquito más elevadas. Bien. A ver, muchachos, en este periodo de preparación especial que hablamos, tenemos 2 a 3 meses antes de la competencia, la dieta debe ser muy cuidadosa, ojo con eso, ¿ya? Que no aumentemos los porcentajes de grasa, ya, porque en general eliminar grasa cuesta más de lo que cuesta ganarla, por así decir. Bien. Como les digo, también ayuda al entrenamiento aeróbico siempre y cuando esté controlado. Y las rutinas combinan ejercicios básicos y no básicos, ejercicios de aumento de masa
con ejercicios más específicos. Y recuerden, en este periodo de entrenamiento, en la preparación física especial, ya la hipertrofia pasa a un segundo o hasta un tercer plano. Ya no hacemos tanta hipertrofia como antes. Se sigue haciendo, sí, pero una vez a la semana, máximo 2 veces, ya no se hacen los 5 días. Bien. El resto se hace con ejercicios, como les digo, más específicos, pensando o haciendo trabajos pensando en lo que es la definición, el marcaje que le llaman, etc. ¿Ya? Bueno, aquí en general está la descripción de mantener la talla o volumen alcanzada en los ejercicios básicos. En esta fase, como les decía, mantener la talla, ya no se busca ganar más, sino que es mantener, por eso se sigue haciendo, pero muy poquito. Y los ejercicios no básicos, moldear o esculpir las fallas que puedan presentar los músculos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya no se trabaja con pesos tan altos, pero sí se aumenta la cantidad de repeticiones. Incluso algún compañero decía que se pueden trabajar incluso con pesos más bajos y hartas repeticiones. Claro que sí. Aquí estamos hablando de 10 a 15 o pueden ser más, pueden ser hasta 30 repeticiones. Yo he visto incluso trabajos de sobrecarga que se hacen con un peso bajísimo, 30-40% de tu RM, y hacen 50 repeticiones por serie, ¿ya? Bien, entonces lo que ahí muchas veces se busca no es necesariamente la hipertrofia como tal. Ah, oye, y quiero hacer un paréntesis, porque un compañero, no me acuerdo quién me había dicho en la clase pasada, si está aquí presente, dígame, yo fui profe, me había comentado el hecho de que la hipertrofia se puede trabajar con bajos pesos y altas repeticiones, ¿cierto? Uno de ustedes me había comentado eso. Sí, profe. El Seba Torres parece, profe. Ya, bueno, ahí quiero hacer un alcance porque les dije que en efecto se puede lograr, pero pero siento que la respuesta fue como muy escueta en el sentido de que eh, ese tipo de trabajo es muy bueno hacer cuando yo tengo personas que no están entrenadas en lo que es la hipertrofia. Cuando yo quiero aumentar masa muscular en una persona y esa persona no hace sobrecarga y el hecho de hacerle sobrecarga puede ser peligroso, puede ser peor, ¿ya? Que no hacer nada. Entonces se puede hacer con cargas bajas y altas repeticiones. Dígame, Seba. Podría ser como tipo eh, eh, Estáis cortado, te escucho ocuparlo como un mes ciclo de adaptación anatómica. Como adaptación anatómica para un tipo que recién va a comenzar en la hipertrofia. No, yo te diría que es mejor. eh, en una persona así, Por ejemplo, sí, yo recién le quiero trabajar la hipertrofia a un sujeto que, como usted dice, no ha trabajado nunca en la hipertrofia. ¿ya? Lo puedo comenzar como el primer mes utilizando ejercicios de poca carga, poco peso, pero alto volumen. Mira, yo te recomiendo más que eso, hazle una adaptación anatómica general, con sobrecarga, con lo que tengas para trabajar sobrecarga, y ese tipo de entrenamiento déjaselo como para los primeros 2 meses, ¿ya? O para el primer mes por lo menos, y de ahí métete con cargas más elevadas, ¿ya? Ya, sí, sí, sí. Gracias, profe. Bien, entonces, como les decía, trabajo de definición, como se dice, o de marcaje, altas repeticiones, bajo peso, ¿ya? Y, muchachos, después aquí también hablamos de un concepto que es muy importante tenerlo en cuenta, que es el entrenamiento split, que ya habíamos dicho que es dividir la sesión o el contenido del día en 2 sesiones. El primero, hablamos de, como dice, entrenamiento en 2 sesiones diarias. Tanto para principiantes, intermedios y avanzados, se recomienda que la sesión de entrenamiento nunca exceda los 60 minutos, ¿ya? Pues se ha demostrado que los máximos niveles de sangre de testosterona se alcanzan entre los 45 a 50 minutos posteriores al comienzo del entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo hago mucha sobrecarga, yo estoy haciendo mucha sobrecarga por un tiempo muy sostenido, puedo presentar déficits energéticos, ¿ya? Y acuérdense lo que yo les decía anteriormente. Si yo presento déficit energético, va a haber un transductor de señal que se produce que se llama el AMPK. El AMPK lo que va a hacer, te va a desarrollar o va a ir a sacar la información del ADN para
aumentar la producción de mitocondrias, ¿ya? Sobre todo, y así aumentamos la capacidad aeróbica. Ya, el problema con los aumentos de este AMPK es que todos los aumentos de señal que son mandados por la testosterona, por la hormona del crecimiento, ¿ya? Al final se van a ver disminuidos, ¿ya? Recuerden lo que yo les decía, que por eso no es bueno mezclar, hacer un entrenamiento de fuerza, si yo quiero aumentar la masa muscular, inmediatamente con resistencia. Entonces, por eso se recomienda que las sesiones, el calentamiento incluido, sean aprox de 1 hora, ¿ya? La sesión de entrenamiento no debe exceder al fin de aprovechar al máximo el potencial de este anabólico natural y sacar el mayor partido del trabajo realizado. Bien. Ahora, muchachos, parámetros de carga. Esto es Kraemer y... Ay, me pasé. Y Ratames. ¿Ya? Esto es relativamente nuevo, que me habla de que se recomienda, estos son los parámetros para trabajar la hipertrofia recomendados, que son repeticiones de 9 a 12, alguien me va a decir, profe, pero yo había visto que pueden ser menos repeticiones, claro que sí, esto va dependiendo del autor también. Ya, mira, estos hablan de 9 a 12 con un porcentaje de RM del 70 al 80%, de 3 a 6 series con descanso de 1 minuto entre series. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo les había mostrado la semana pasada el libro de Vasconcelos Raposo que hablaba de planificación, y él aquí en vez de hablar de 9 a 12 repeticiones, él habla aquí de 6 a 12, generalmente siempre como que coinciden en las 12 repeticiones, pero habla de porcentajes de RM más amplio, habla de hasta el 50%, que yo puedo trabajar la hipertrofia con un 50%. Las series también de 3 a 6 o de 3 a 5 con un descanso de 1 minuto y medio. Bien, pero eso va a depender mucho del autor que usted lea, y en general usted puede buscar como las similitudes. Por ejemplo, yo les digo, mira, este trabaja muchas repeticiones y el porcentaje de RM es más acotado. ¿Ya? Hay otros autores que te dicen del 65% de tu RM al 85%, o sea, cargas ya llegando las cargas submáximas. Bien. Eso va a depender de ustedes y aquí yo les recomiendo en torno a esto que les estoy mostrando, esto es un ejemplo, pero no se queden con esto nomás, busquen distintos tipos de carga y tal como por ejemplo decía Seba recién, de repente una persona que yo recién estoy entrenando, que está adquiriendo fuerza, a lo mejor 9 repeticiones al 70% es muy elevado, ¿ya? Entonces yo tengo que buscar una manera de poder lograr ese aumento de masa muscular de una forma que no sea tan pesada, ¿ya? Evitar el riesgo de lesión en una persona así. A lo mejor este tipo de carga está espectacular para alguien que ya lleva un tiempo entrenando, ya lleva 1 año, 2 años. Bien, no hay problema. Pero para alguien que está recién iniciando, a lo mejor esto va a ser muy, muy violento. Bien. Ya, muchachos, entonces vamos viendo ejemplos de rutinas. ¿Ya? Mira, en que entrenamos 3 días y descansamos 1. Bien, entrenamos pecho, espalda, pantorrillas, pecho, bíceps, pantorrilla. ¿Se fijan? Ah, perdón, me equivoqué. Es pecho, espalda, pantorrillas un día, el otro día pierna, trapecios, abdominales, antebrazos. ¿Se fijan? No se están repitiendo los grupos musculares, ojo. Después trabajamos hombro, tríceps, bíceps y descansamos un día. Listo. Y después partimos de nuevo. Pecho, bíceps, pantorrilla, espalda, tríceps, abdominales, antebrazos. ¿Por qué se hizo aquí esta variación? Es también como para no quedarme con rutinas muy monótonas. Es por eso. ¿Bien? Piernas, hombros, trapecio. A ver, sí, esa cuestión de entrenar todos los días una cualidad física de tal manera, el otro día de tal manera, y el otro día ya eso se ha ido dejando en el pasado. Se ve que dando una variabilidad y rompiendo esta monotonía en las cargas, da mucho mejores resultados, incluso ya en cosas como solamente cambiar solamente el orden en cuanto a los días. Entonces, entrenamos 1 día, 2 días, 3 días, pausa. Y vamos de nuevo con el mismo secuencia. Ahora aquí está claramente y demuestra que el orden en la semana, aquí ya nos salimos un poco de la rutina semanal, porque yo esto lo podría hacer, mira, lunes, martes, miércoles, jueves, descanso jueves, viernes, sábado, domingo, lunes descanso. Y de nuevo retomo, martes, miércoles, jueves, viernes descanso, y así vamos viendo.
Ahora, esto sería como un contexto ideal, obviamente, lo que les estoy explicando. Pero, por ejemplo, si yo lo que tengo son entrenamientos de lunes a viernes o de lunes a sábado, intentemos manejarlo así, podemos hacer 2 días de pausa, o sea, 2 días de trabajo, lunes, martes, descansamos el miércoles, y después el jueves, viernes, sábado, trabajamos 3 días y descansamos el domingo. Espectacular. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí, profe, sí se entiende. Bien, bien, bien. Bien, muchachos. Profe, una consulta. Consúlteme. ¿Y no será mejor trabajar lo que sería un grupo muscular por día? Obviamente sin tener descanso. Por ejemplo, una persona que entrena de lunes a viernes, Ya, o sea, o de lunes a ¿sí? sábado, ¿Mm? o de lunes a domingo, ¿Ya? que trabaje solamente un grupo muscular. ¿Es más eficiente? Eh, sí, el tema lo que pasa es que, por ejemplo, si tú te quedas trabajando un grupo muscular por día, necesitas darle más estímulo, o sea, vaya a tener ganancias, todo, pero tú necesitas ahí de repente darle más estímulo más seguido. Entonces, por ejemplo, dejar, no sé, los puros lunes para pecho, los martes para espalda, los miércoles para hombro, y así. El tema es que al final el tipo estimuló ese músculo, pero va a tener mucha pausa entre un estímulo de pecho hasta el otro estímulo, vaya a tener una semana completa. Entonces lo mejor que tú puedes hacer ahí es dejar, por ejemplo, 3 días de pausa y vas al tiro con el siguiente, ¿ya? Entonces por eso se recomienda siempre hacer la hipertrofia 2, máximo hasta 3 veces por semana para un grupo muscular, cuando tú quieres obtener ganancia. Ahora, cuando tú lo que quieres es hacer mantención, puedes hacer esto de una vez por semana un grupo muscular, ¿ya? Porque Profe, ahí lo que estoy haciendo es mantener, y entre medio estoy haciendo otros trabajos de musculación. Dígame, Seba. si se hicieran 2 trabajos musculares por día, como dice creo que fue Wilson, sin descanso, porque por ejemplo, el lunes uno realiza, por darle un ejemplo, de pecho, bíceps, después ¿Ya? el martes tríceps y luego el miércoles isquiotibiales, gastrocnemio, después el jueves. La cosa es que no se repitan, pero que se repitan lo más 2 veces a la semana por grupo muscular. No Ah, sé si me ya. explico. Sí, 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 perfecto. Ahí también podría ser. O sea, espérame, que estaba probando aquí la gomita. Mira, por ejemplo, ya aquí nosotros les tengo un ejemplo. Entonces lo que tú dices es, por ejemplo, ya, trabajar, ay, dice, lo que tú dices es trabajar, por ejemplo, espérame, ay, se me fue ahí estamos. Ya, lo que tú estás diciendo es trabajar, por ejemplo, un día pecho, a ver si puedo escribir con la mano, ya, trabajar pecho y trabajar espalda. Oh, ¿qué me pasó? Ya, no importa. El otro día trabajo bíceps y trabajo muslo. Después, el otro día trabajo tríceps y trabajo pantorrilla, por darte un ejemplo. Y Claro, después yo tengo descanso, o al contrario, en vez de tener descanso, yo repito esta misma secuencia 3 días más, algo así. sí, Perfecto. sí, Yo encuentro que eso es mejor que estar dejando, em, un grupo muscular por semana, o sea, por día, perdón. ¿Ya? Encuentro que es ya. mucho mejor, porque al final le estáis dando mucho más estímulo, con mucha más frecuencia, ¿ya? A que, claro, que si tú dejas uno por semana. Yo, como les decía, eso de dejar un entrenamiento de hipertrofia por semana para un grupo muscular, muy bueno siempre y cuando, dependiendo la fase, ¿ya? Porque si lo hago, lo estoy haciendo así, la ganancia que voy a obtener va a ser poca, ¿bien? Otras variantes, muchachos, ejemplo, tengo que los días 1 y 3 de la semana, 1 y 3 voy a trabajar pecho, hombros, tríceps, antebrazos, abdominales, y los días 2 y 4 voy a trabajar pierna, espalda, trapecios, bíceps, ¿ya? Y así voy. Después, ¿qué hora es? Oye, ya son 1/4 para las 10. Oye, tomémonos pausa, vayan a descansar un ratito porque
A ver, déjenme mirar. ¿Cuánto nos queda de clase? Ah, nos queda igual un restito. ¿Ya? A ver cuántas diapos nos quedan. No nos quedan tantas diapos, pero es harto lo que hay que conversar al respecto. Entonces hagamos lo siguiente, tomémonos la pausa, vayan a estirarse, a comer algo y seguimos con esto. ¿Ya? Hoy día, o como por quinta vez la clase de práctica que teníamos que tener, ya la vamos a tener que chutear una semana más. ¿Ya? Porque yo prefiero terminar de ver este tema hoy día y que sigamos avanzando, porque después nos toca planificación con los runners o de resistencia orientado al running, ¿ya? Y para tener la prueba después de vuelta la primera semana de junio, por ahí, ¿ya? Que la prueba va a ser, ustedes van a estar aquí conectados todos y vamos a estar desarrollando la prueba en conjunto, o sea, yo les voy a estar respondiendo sus dudas, ¿ya? Todo lo que ustedes tengan, ¿ya? Así que nos vemos a las 10, sí, son las 9:47, a las 10 que nos veamos, ¿ya? Y continuamos viendo la materia, ¿ya? Bien, muchachos. Ya, muchachos, sigamos entonces con la clase. Vayamos viendo, como les decía, ejemplos de entrenamiento. Ya, a ver, de nuevo, entonces, muchachos, quiero que me digan, ¿les queda más o menos claro como distintas maneras de poder distribuir las cargas, los segmentos corporales en realidad? Porque las cargas muchas veces se pueden manejar en torno a estas cosas más generales de lo que es repeticiones, intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero como les dije, vamos a recapitular. Por ejemplo, aquí ya teníamos una carga, ahí teníamos un ejemplo de 3 por 1, 3 días de trabajo con uno de descanso. Bien, hacemos trabajo o 3 tipos de ejercicios distintos, ¿ya? Recuerden que aquí puede ser de que la rutina se base en hacer pecho, espalda, pantorrillas, ¿ya? Ya hago un ejercicio por cada uno o 2 ejercicios por cada sesión y me paso a la siguiente. Y así voy trabajando hasta completar y respetando la pausa. Bien, ahora yo les decía, pensando también en el contexto de que muchos no solamente se dedican a esto, sino que también trabajan, etcétera, de repente es bueno mejor ir mezclando también de acuerdo a los tiempos de pausa que tenga cada persona. Bien, yo les decía que podemos hacer en una semana misma, se puede hacer un 2 por 1, o sea, 2 días de trabajo con uno de pausa, y inmediatamente hacer 3 por 1, en que se deja, por ejemplo, también de pausa un día más, que sería el domingo, y ahí tengo una semana completa, que también es muy buena opción, o perfectamente se puede ir trabajando todos los días distintos grupos musculares, no hay problema. ¿Ya? Entonces, otra manera de distribuir, que es como que ya me da más estímulos, mayor frecuencia, bien, que de repente para lo que es trabajo semanal, porque no todas las personas pueden entrenar de lunes a viernes, pero sí, por ejemplo, 4 días. ¿Ya? Eso hay que dejarle claro a una persona. Si tú quieres crecer y volverte musculoso en poco tiempo, tenés que entrenar al menos 4 veces a la semana. Ya con 3 veces es lo mínimo aceptable, pero son 4 veces lo recomendable o más. Bien, eso hay que dejarlo claro, muchachos, porque tal como yo les decía en una de las primeras clases, hay que ser realista con los objetivos. Hay que decir, si tú quieres lograr esto en un tiempo, tenemos que trabajar de tal manera. Ya, que sabéis que no puedo porque tengo poco tiempo, ya, pero entonces alarguemos el plazo a 6 meses, a un año. Y hay que ser súper honesto en ese aspecto. Bien. Muchachos, aquí va un ejemplo de una rutina básica, ¿ya? Yo encuentro que es bastante sencillo de ejecutar, o sea, de planificar, de confeccionar la planificación, que sería, mira, por ejemplo, aquí si se fijan tengo 3 ejercicios y después termino con un aeróbico de 20 minutos, ¿ya? ¿Será necesario el aeróbico de 20 minutos? Dependiendo, si estoy en fase, primero, en fase de construcción temprana, por así decir, y lo que quiero también es ir eliminando grasa, sí, no hay problema, no hay problema. Pero ya si estoy en una fase netamente de construcción, de ganancia, yo no recomiendo poner el aeróbico de 20 minutos. Bien, ojo con eso. Pero como estamos hablando de una rutina básica, estamos pensando en ejemplo, que esto sea el caso de un principiante, no hay problema con terminar con un aeróbico de 20 minutos. ¿Cuál es el principio? Sería decir que al agotar las reservas de glucógeno en estos 3 ejercicios, si yo quiero eliminar grasa, va a ser mucho más fácil porque el glucógeno ya no está disponible.
Al no estar disponible el glucógeno, tengo que obtener energía de algún lado. ¿Ya? ¿De dónde? Principalmente de echarle mano a los ácidos grasos. Y algo, pero en menor medida, a la reconversión del lactato en... Perdón, no, po, si estoy aquí no estoy trabajando en condiciones anaeróbicas, aquí estoy trabajando netamente en condiciones aeróbicas. ¿Ya? Así que no habría ni siquiera problema con el lactato. O sea, ese punto. Entonces se fijan 4 series de 10, 4 series de 10, 4 series al fallo o no más de 20 repeticiones. ¿Ya? Ojo con eso, porque a veces se presta para confusión, hay gente que no entiende. Es como, a ver, ¿cómo? O sea, ¿hago 20 repeticiones y listo? ¿O hago 4 series al fallo? Aquí se refiere a que la idea es que tú hagas abdominales al fallo. A este abdominal, obviamente, generalmente, como aquí se trabaja con sobrecarga, se recomienda poner un peso aquí en el pecho. Si tú puedes hacer, ya lo que te dicen es que tú hagas hasta que no puedas hacer más. Ahora, si llegas a 20 repeticiones, hasta ahí nomás te quedas. A eso se refiere. ¿Ya? O sea, es hacer 20 o menos repeticiones. ¿Ya? Después tenemos sentadilla el día miércoles, press de hombro, lumbares. ¿Ya? Si ustedes se fijan en esta rutina semanal básica, por las características que yo les he dado, y más o menos pensando en todo lo que hemos conversado, esto es netamente para alguien que se está iniciando, que con 3 veces a la semana está bastante bien, con 3 veces a la semana. Pero obviamente que si el tipo después quiere lograr más ganancias, tiene que aumentar al menos un día. ¿Bien? ¿Ya? ¿Se fijan cómo vamos trabajando? ¿Cómo se van dando los ejercicios? Bien. Esto ya es una rutina de básica intermedia que más que nada lo que cambia es que agregamos más ejercicio, agregamos un ejercicio más y pues se mantienen más o menos las mismas repeticiones. Bien. ¿Ya? Ahora mira, por ejemplo, aquí te dice abdominales con carga 4 al fallo. Aquí ya lo te dicen, hace un máximo de 20 repeticiones. Hasta lo que puedas hacer cada serie. Pues como cuando esas rutinas de entrenamiento que te recomiendan, ya, vas a hacer plancha hasta el fallo. O sea que si podía aguantar 3 minutos, esa es tu serie. Es una cosa similar. O sea, esto ya es más duro, obviamente. Bien. Después tenemos otro ejemplo de una semana de recuperación. Se fijan que bajamos de 4 series a 3. ¿Ya? Es como la misma carga, la misma distribución de ejercicios, pero ahora bajamos una serie. ¿Ya? En estos ejercicios, perdón, me equivoqué. En estos ejercicios, mira, press de banca, pec deck, en los bíceps y en abdominales. ¿Ya? Aquí estoy, miren, esto si ustedes se fijan, esta distribución de carga es súper sencilla. Aquí ni siquiera estoy poniendo porcentajes de RM todavía. Bien. Esto es como una recuperación, es como para que ustedes se vayan haciendo una idea de más o menos cómo ir distribuyendo las cargas. Estamos hablando después a un nivel intermedio. Mira, en un nivel intermedio ya tenemos 4 ejercicios ya de un tipo. Después hacemos una super serie con bíceps, ¿se fijan? Bíceps 4 series con barra olímpica, bíceps 4 series con mancuerna. Bien. Después tenemos la sentadilla, ya aquí tenemos 2 tipos de sentadilla y tenemos la extensión en camilla de cuádriceps. Después pasamos a lo que es hombro y vuelos laterales, ya que estos son ejercicios para hombro. Y así vamos viendo. Se fijan, aquí ya se complejiza el tema, tenemos más ejercicios por sesión. Bien. Y como les digo, de repente el aeróbico, dependiendo la fase en que esté, puede darse o no. Bien. Ya incluso como vuelta a la calma, haciendo unos 10 minutos de aeróbico, está bastante bueno, bastante aceptado. Ya, a ver muchachos, les voy a mostrar acá entonces lo que es, mira, por ejemplo, no puedo poner el stop porque si no van a dejar de ver la imagen. Mira, esto es un ejemplo de un tipo que vino requiriendo, el tipo que, bueno, yo fui lo más profesional posible a pesar de que el tipo estaba un poquito desconectado de la realidad en el sentido que con poco entrenamiento y con una dieta paupérrima, el tipo quería ser muy grande, ¿ya? Y quería incluso llegar a ser como culturista y todo ese tema, ¿ya? Pero bueno, yo cumplí con mi parte y aquí se los muestro. Incluso esta misma planificación yo la puedo aplicar con alguien que a lo mejor no quiere competir, pero sí quiere verse bien para el verano, por darles un ejemplo, ¿ya? Entonces, mira, yo con él partí a fines de febrero
con 4 semanas de adaptación anatómica, que las necesitaba, este tipo sí que las necesitaba, porque a pesar de que él hacía pesas, todo, pero base aeróbica nula, ¿ya? Resistencia muscular escasísima, ya el tipo lo único que hacía era levantar las pesas por pocas repeticiones, en pocas repeticiones. Entonces hicimos un ciclo de 4 semanas de adaptación anatómica, después dejamos un ciclo de 12 semanas de hipertrofia, son 12, 4, 8, 12, sí. Después de que ya logramos establecer bien una estructura, hicimos 4 semanas de fuerza máxima, 4 semanas, pueden ser hasta 6, de 3 a 6 semanas, y después me fui con fuerza específica, ¿ya? Incluso aquí podemos hablar de trabajos específicos, por ejemplo, si quiero marcar, etc. Entonces, aquí dejamos también alrededor de 12 semanas, ¿bien? En que obviamente en estas semanas, tanto en fuerza máxima como en fuerza específica, no es que se deje de hacer hipertrofia, seguimos haciendo, pero como les digo, una vez a la semana, que es para mantener también, ¿ya? Y después volvemos a meter un ciclo más cortito de hipertrofia de 4 semanas y pasamos a lo que sería como el competitivo, que ahí empezamos a hacer más ejercicios de tonificación, de marcaje, bajos pesos, hartas repeticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Échenle una miradita, ¿se entiende más o menos lo que estoy mostrando, lo que estoy explicando? Profe. Ya, genial, genial. Pero como les digo, Profe, una consulta. Dime. ¿El tipo en qué momento dejó de trabajar con usted? Por acá. Justo cuando, como a fines de la hipertrofia, o en julio, porque el tipo pensaba que era llegar y levantar pesas, po, y listo. Pero entonces cuando le fui explicando que hay que someterse a un régimen riguroso, todo el tema, parece que no le gustó tanto el asunto. Ya el tipo andaba más La preocupado, quería fácil. el tipo estaba más preocupado de meterse suplementos y andarse pichicateando que de entrenar como corresponde. Ese es el tema. ¿Sí? Profe, ¿puede nombrar los 4 tipos de micro que incorporó en esa planificación? Sí. Ajuste, carga y... ya. Sí, porque está la A, la C, la D y la I. La A es ajuste o adquisición, la carga es, la C es carga, ya, o que en algunos casos le llaman desarrollo, ya. La I es impacto o microciclo de choque, que también lo llaman, y la D es descarga, ya, o recuperativo, que también le llaman en algunos casos. Pero ese es como yo trabajo más o menos. Mira, vámonos al de fuerza máxima. A, C y D. Adquisición, carga, impacto, descarga. Yo hago 3 semanas de una carga ascendente, la cuarta semana bajo un poquito para que tengamos una mayor supercompensación. Eso es lo que yo hago el tipo de trabajo el tipo de mesociclo que a mí me gusta utilizar, ya que son de 4 o 5 semanas, porque también puede ser que haga 4 semanas ascendente y la quinta semana la dejo descendente, también puede ser, ya, que es como yo lo utilizo en general. Incluso ustedes van a ver después que cuando veamos el entrenamiento aplicado a los runners, el tipo de planificación que utilizo también es el mismo tipo, ¿ya? Y con la chica, contrario, a mí me pasó con los chicos que estoy entrenando en runners, yo sigo entrenando, pero tuvimos que parar por el tema de la pandemia, ¿ya? Entonces, pero yo sigo entrenando en el grupo de entrenamiento funcional y todo el cuento. Bien, entonces estamos esperando, ojalá que en algún momento se acabe no es que ojalá, cuando se acabe, poder retomar eso porque a ellos les gusta participar en maratones y todo eso. Bien, entonces, eso es más o menos como el estilo de planificación que tengo yo. Bueno, y aquí le puse más o menos intensidades, estas son estimativas por si acaso, muchachos, no es que todos los días vamos a trabajar al 70%, o puede que sí, que todas las cargas de esa semana sean al 70%. ¿Ya? Pero no hay pecado y no me estoy contradiciendo si en algún momento yo en vez de trabajar toda la semana al 90%, hay un día que trabajo el 80%, ¿ya? Puede darse también ese tema. Bien, esto es más o menos como la estructura de planificación que utilizo yo al menos. Esta es como mi propuesta y el estilo de trabajar mío. Probablemente hay otros entrenadores que también desarrollan fuerza que lo trabajan de manera totalmente distinta.
¿Ya? Ahora lo que importa es, por ejemplo, yo si veo la planificación de otra persona, yo no le voy a decir, oye, este gallo no sabe nada, no tiene ni un brillo, claro, a no ser que se vea así como en el detalle cómo trabaja, pero si yo lo veo así, puede ser porque son, como les digo, distintas propuestas y este es como el fundamento que aplico yo. Incluso si ustedes se fijan, muchachos, en la parte de adaptación anatómica, yo estoy haciendo 2 semanas de adquisición y 2 semanas de carga. Ni siquiera metí microciclos de impacto y de descarga. ¿Ya? Incluso fíjense acá también lo mismo. Adquisición, carga, descarga. Ni siquiera ese microciclo de impacto todavía. Bien, ya recién en el tercer mesociclo. Ahí recién me voy con un microciclo de impacto. Bien. Y esa es como una propuesta como poder planificar todo este asunto. Pero lo importante acá, muchachos, yo lo que quiero recalcar es independiente el contenido como esté, que puede ser muy distinto entre entrenador a entrenador, es hacer esto. ¿Por qué? Porque al final a ustedes los va a ordenar mucho más, va a ser mucho más fácil para ustedes a la hora de distribuir cargas, ¿ya? Y no estar así como a la chunte, como adivinando más o menos cómo ir haciendo este tema. Y de verdad, esta planificación así, ¿les toma cuánto? ¿Una tarde? ¿Menos de una tarde? Pueden estar viendo tele y pegados en el computador y haciendo esto. Y se les va a pasar la hora volando. Ya lo que hay que tener muy claro, eso sí, es el tiempo total de trabajo, ya el tiempo total de trabajo en semanas al menos que yo voy a tener, si yo planifico, por ejemplo, los microciclos semanales, y ir viendo cómo voy a ir abordando este objetivo a lo largo de la semana. Entonces, yo teniendo claro que parto a fines de febrero y termino a fines de noviembre, ya yo más o menos tengo clara cuántas semanas tengo y junto con eso voy viendo el abordaje que voy a dar. Parto con un abordaje simple que es partir con adaptación anatómica, hipertrofia, fuerza máxima. Bien. Después de eso, siento que puedo darle fuerza específica. A lo mejor, no sé. Yo viendo esto, puedo decir que a lo mejor está un poquito largo, 12 semanas de fuerza específica, a lo mejor pueden ser 8 semanas nomás. Ya darle un poquito más a lo que es la hipertrofia y un poquito más a esta zona como más específica, competitiva. Y no hay problema. ¿Ya? Pero lo que importa es que ustedes vayan haciendo este trabajo porque se ordenan mucho más y va teniendo un sentido mucho más lógico lo que yo voy planificando semana a semana, lo que yo voy planteando semana a semana. Y cuando ustedes le presentan esto en general a un deportista o a alguien que quiera entrenar con ustedes, les hace mucho más sentido. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más respecto a eso? Yo tengo una pregunta, profe. Dígame. No sé si lo habrá dicho en una clase anterior o no recuerdo yo. ¿Usted tendrá algún parámetro como por ejemplo decirnos, la hipertrofia la vamos a trabajar o se puede trabajar entre 3 a un mes, por ejemplo, entre 3 Ya. semanas? Sí, eso es básicamente lo manejo con información bibliográfica, leyendo libros sobre planificación del entrenamiento, buscando información en internet. Ya, entonces yo más o menos ya sé que la hipertrofia se debe trabajar de 12 a 16 semanas, un periodo como específico. Ya, si ustedes se fijan, yo aquí en mi planificación, yo tengo 4, 8, 12 semanas, ya, hasta 16. ¿Se puede seguir trabajando la hipertrofia después de esto? Sí, se puede seguir trabajando, pero más que nada como mantención, mantener la masa para que no ir perdiendo con estos trabajos que son más específicos, como la fuerza máxima, fuerza resistencia, fuerza explosiva, que también se utiliza, ¿ya? Se puede utilizar, se puede seguir trabajando hipertrofia todo el año, claro, pero ahora en vez de trabajar 3, 4, 5 días de puros trabajos de hipertrofia, lo voy a concentrar en 1 o 2 días máximo, no más allá, ¿ya? Pero es eso, es también buscar en la bibliografía. Por ejemplo, yo sé también, gracias al buscar información bibliográfica, que la fuerza máxima se te recomienda trabajar entre 3 a 6 semanas, ¿ya? Incluso hay otros autores, pero que son los menos, que dicen que hasta 8 semanas, pero no, son, como les digo, mínimo. Bien, y así lo vamos viendo, lo podemos ir viendo ya, pero es eso, no es que a mí se me ocurrió mágicamente, sino que lo busqué, lo investigué y lo leí, ¿ya? Eso, muchachos, ¿alguna otra pregunta? O sea, me queda por ver un poquito más, pero quiero que vayamos, analicen, lean esto y pregunten todo lo que tengan que preguntar, chicos.
Ya, porque yo creo Profe, que a ustedes les interesaba harto ver esto, dígame. ya que mencionó que esta planificación igual servía como para un tema más, en definitiva, como para que se verse bien, esto se puede aplicar también con las temperaturas del año, ya que en invierno uno como que anda más apretado, poder definir y cuando hace más calor poder aumentar masa. Mira, yo más que por las épocas del año, yo me baso por el cuándo vaya a tener competencia o cuando tú quieres estar a punto, ¿ya? Porque, por ejemplo, si un tipo tiene una competencia en esta semana, yo más o menos baso mis objetivos y cómo quiero ir construyendo al deportista, pero no necesariamente en cuanto a la época del año, ¿ya? Si necesito, si está claro, hace más frío todo, yo temperaré el lugar donde tiene que trabajar, nomás. Y es así de simple. Bien, pero en general la época del año para mí no puede ser una limitante a la hora de entrenar o no entrenar, o qué tipo de entrenamiento en cuanto, no sé, pues si voy a entrenar al aire libre o no. Pero como se trata de musculación, y la musculación se tiene que hacer generalmente bajo techo, no es una limitante, ¿ya? Yeah. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿De acá? Ya, pero como les digo, esto perfectamente puede ser aplicado incluso a nivel, o sea, a nivel si yo quiero competir en algún tipo de competencia así como fitness, ¿ya? Como fitness, que son estos tipos que les mostré que era como la categoría más, menos voluminosa del fisiculturismo, se puede hacer, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Es que, por ejemplo, yo no me voy a concentrar a hacer totalmente hipertrofia así de esta manera, ¿ya? Probablemente la hipertrofia sea un poquito más breve y vaya combinando con otras cualidades, potencia, fuerza, resistencia, etcétera. Bien, ya entonces como les digo, al final, mira, a mí es bueno que les muestren esto y que ustedes pongan atención porque todavía el gran problema que tenemos los entrenadores, por lo menos acá en Chile, es que nos da flojera planificar. ¿Ya? Y yo, cuando Gallo salió recién de la universidad, yo les reconozco que a mí también hacer toda esta cuestión me daba flojera, me daba lata, pero al final, de verdad, es súper necesario. Yo ahora ya no concibo, incluso para los entrenamientos grupales con los que yo trabajo, yo me hago una planificación como bien general, ¿ya? Y después me voy yendo un poquito más específico. Hasta para estos casos es necesario porque así te vaya ordenando, es mucho más sencillo a la larga y se lleva de mucha mejor manera el entrenamiento. Bien. Bueno, muchachos, aquí les muestro. Esto es esto sería, perdón, ay, ahí. Esto sería un ejemplo de lo que sería un mesociclo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí estamos hablando netamente de este me parece que es el primer mesociclo, ¿ya? Claro, no, perdón, no es el primer mesociclo, este es el segundo mesociclo, ¿ya? El que dice de nuevo, el número 2, ese es, claro, porque tiene ajuste, adquisición, carga. Entonces, tenemos press banca, curl bíceps, abdominales, ¿ya? Ahí pongo las cargas, 4 series, 10 repeticiones, al 60% de mi RM y con pausa de 1 minuto, ¿ya? Como estamos recién iniciando, y estoy pensando también en que, bien, estoy ganando masa, pero también quiero que el tipo bajar los niveles de grasa, que se ponga más magro, también le agregué al final un poco de aeróbico. Bien, en este caso, ya el siguiente mesociclo esto se elimina el aeróbico porque ya estoy concentrándome netamente en lo que es ganancia. Bien, después se fijan, tenemos sentadilla, press de hombro, lumbares y así, voy trabajando. Entonces yo aquí ordené, le puse 4 series de 8 repeticiones, por ejemplo la sentadilla al 60% de la RM. Ahí estamos hablando de sentadilla con barra por si acaso muchachos, que se entienda. Bien, después el press de hombro recuerden que es, o el press militar que le llaman muchas veces. Bien,
60%, estos son como estimados, ¿ya? Hay ciertos cuadros, por así decir, hoy hay autores que han hecho una estimación de lo que es por ejemplo, lo que tú puedes levantar en press de hombro, tu máximo sería como sería como el 70% de lo que sería tu máximo en press banca, ¿ya? Y de repente eso te puede servir como guía, pero la realidad es que no necesariamente esto es así, porque hay gente que tiene muchos desbalances musculares. Entonces aquí esto se va trabajando mucho también en torno a la carga, al echar a andar, por así decir. Pero esto es como la planificación como yo lo tenía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me topé que este tipo levantaba mucho en press banca, pero también levantaba mucho en hombro. Entonces, por eso les dejé el 60% igual. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí hay una trampita, porque lo que era lumbares, esto se hacía de manera más libre y no tenía un 60% como tal. Bien, lo mismo que pasa con los abdominales. Ven, si se fijan, los abdominales yo le puse SC, sin carga, ¿ya? Para decir de que el tipo está trabajando así nomás los abdominales. Bien, también yo le puse acá lo mismo, que yo hago abdominales 20 o hasta el fallo, cualquiera de los dos. Si el tipo hizo 12 abdominales, bien, son los 12. ¿Ya? Y eso es básicamente como la manera en que se puede planificar. Bien. Ahora, yo igual he ido, como les digo, yo he ido aprendiendo también con el tiempo, he ido aprendiendo, o sea, al final uno de esta cuestión no lo sabe toda, de que hacer estas cargas así, o sea, yo puedo tener varias maneras. Puedo dejar las mismas cargas todos los días de la semana y voy variando, o sea, puedo dejar los mismos ejercicios todos los días de la semana, si ustedes se fijan, las mismas cargas, los mismos ejercicios, los mismos ejercicios, los mismos ejercicios, y variando las cargas, o lo que también puedo hacer es ir dejando cargas más bien establecidas, pero ir cambiando el orden de los ejercicios. También es una buena opción para no tener un sistema de adaptación tan rápido. Ahora, si lo que quieren es ganar fuerza rápido, yo les recomiendo hacerlo así, un poquito más estructurado, más monótono. Bien, pero a la larga esto no sirve mucho, ¿ya? Sirve pero como una medida rápida, por así decir, ¿bien? Perdón. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta, comentarios, algo? Como les digo, esta materia no es un tema que yo me la sepa toda, ¿ya? Pero sí es bueno, me he dedicado a estudiarlo y a tratar de mejorar las propuestas que uno puede tener en esto. ¿Alguna pregunta, comentarios, algo que quieran hacer, observaciones? Profe, en los ejercicios que sean al fallo, ¿Sí? igual lo ideal es ir como anotando las repeticiones que va realizando para ver si es que va mejorando igual, ¿o no? De todas maneras, incluso te podéis poner aquí en el cuadrito abajo, puedes poner observaciones y pones el fallo lo logra a las 15 repeticiones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando tú leí eso, ¿cuál fallo en qué ejercicio? Ah, en los abdominales, porque es el único que habla de fallo. ¿Ya? O observaciones, el entrenado en la cuarta serie no pudo llegar a las 12 repeticiones. Ya mostró niveles de fatiga. Llegó a las 8, por ejemplo. Siempre es bueno también tener esos registros, porque también la memoria puede fallar, no es frágil, ¿no? ¿Ya? Y si uno tiene más de una persona a la que entrena, más frágil la memoria. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre esta materia? ¿No? Ya, oye, yo quería hacer lo mismo que yo les decía, siempre es bueno hacer un pequeño repasito. Yo me imagino que ustedes viendo que nos sobró un poquito de tiempo, para que veamos más o menos lo que es, sí, porque son las 10:30. Ya quiero que hagamos un repasito hablando de este mismo tema que es muy atingente. Planificación, metodología, aquí está. Ya, mira, les voy a mostrar una presentación que tuve que hacer con un compañero, en realidad fueron dos compañeros, en que hablábamos sobre lo que es la hipertrofia muscular y metodología de la hipertrofia. Bien, como para que también se vayan con una visión, primero recuerden un poquito más estos temas. Ahora, que me diga, no, profe, nunca hemos visto esto, no le creo, ¿ya? ¿Ya? Pero sí que se vayan con
una visión más o menos un poquito más amplia y más fresquita del conocimiento de lo que es la hipertrofia. A ver, esto se lo voy a explicar rápidamente y en el tiempo que tengamos. Mira, no, esto no, justo esto no. Pero esto sí. Ya, como les digo, esta fue una presentación que tuve que hacer en el magíster del 2019, ¿cachai? Ya hace, sí, estaba terminando el magíster ya. Y éramos 3 compañeros. Entonces lo que hablábamos era justamente orientaciones metodológicas para el entrenamiento, el incremento de la fuerza y la hipertrofia. ¿Ya? Entonces, y dentro de todo eso hablábamos también del entrenamiento oclusivo. Yo creo que más de alguno de ustedes ha escuchado hablar de ese sistema, ¿o no? Bien. A ver, entendamos lo siguiente. La hipertrofia, yo creo que ustedes ya lo saben. Tenemos lo que es la hipertrofia aguda y la hipertrofia crónica. La aguda es como lo hablamos así en palabras simples cuando ustedes dicen, oiga, profe, estoy entrenando y me siento como hinchado, así como en el mismo entrenamiento al finalizar, siento que estoy como hinchado, como que el músculo está, como que se hizo una pelota. Eso es lo que se llama la hipertrofia aguda y es básicamente se debe a la cantidad de sangre que va llegando al músculo, ¿ya? Para dar más oxígeno, para dar nutrientes, etcétera. Bien. Y después también tenemos lo que se llama la hipertrofia crónica, que son los efectos que van perdurando en el tiempo. O sea que yo tenía, por ejemplo, una lanita de bracito y ahora me agrandó, ya es gracias a esa hipertrofia crónica. Bien. Por otro lado, tengo lo que se llama el efecto estructural. ¿Ya? Esto, como les digo, estos primero fueron los efectos en cuanto a lo que es tiempo, agudos crónicos. Y en lo que es estructural tenemos 2 tipos. Una que es la hipertrofia sarcomérica, ¿ya? Que es cuando aumenta el tamaño del sarcómero. Recuerden que el sarcómero es la unidad estructural de la célula muscular. Y tenemos la hipertrofia sarcoplásmica, que es esta hipertrofia en que el músculo se ve más abultado. En efecto, hay aumento del sarcómero, pero también hay aumento del líquido extracelular que debería haber, o intercelular también, ¿ya? Esos son los 2 tipos. Hay aumento de masa muscular, uno porque aumentaron las proteínas contráctiles y el otro porque aumentó además el líquido, ¿ya? Entonces eso es como cuando le dicen la hipertrofia del deportista y la hipertrofia estética que le llaman, ¿bien? Bueno, ustedes saben que ¿cuál es el juego de la hipertrofia? Es que la hipertrofia tiene que haber mayor síntesis de músculo que la degradación del músculo mismo. Nosotros siempre estamos degradando músculo. Lo que pasa es que va a depender del tipo de actividad que yo esté haciendo y las condiciones en que esté, si esa degradación es mayor o es menor. Bien, ya hay lo que se llama la teoría de las células satélite, que habla de que siempre van a haber otras células que también, pero es una teoría, no está demostrado, de que además de que aumentan las cantidades de proteínas que llegan al músculo, están lo que se llaman las células satélite, que se van fusionando, por así decir, con la célula principal y eso también va dando un aumento de tamaño. Bien, entonces esto es más o menos lo que se habla. Bueno, esto es como una explicación un poquito más en detalle. Estamos con la célula satélite, que se adhiere a esta célula, ¿ya? Y va aumentando su tamaño. Bien. No nos vamos a meter demasiado en esta área. Bien, pero yo creo que ya en fisiología ya escucharon hablar del IGF-1, que son los factores de crecimiento, ¿ya? De cómo esto influye a nivel con el tema del ARN, ¿ya? El ARN mensajero que manda esto al ribosoma, se produce una mayor síntesis proteica, y en este caso lo que ocurre es que como el IGF-1 lo que hace es como que duplicar la información de esta célula satélite para que ingrese a mi célula muscular normal y aumentemos con eso el tamaño. Bien. Ahora mira, este ejemplo que les mostré es como para mostrar qué es lo que pasa con el músculo cuando yo hice trabajo de pesa. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí están los sarcómeros, y lo que está acá, que es como que este lineamiento de fibras ya se fue a la B, es básicamente el músculo, ya que está con daño muscular, es eso, el músculo dañado, ¿ya? Y que después, obviamente, en el proceso de recuperación, esto se tiene que volver, por así decir, a su estructura original. ¿Bien?
¿Cuáles son las causas? Mira, aquí yo les voy a mostrar un pequeño esquema, que es la tensión mecánica, ¿qué es lo que produce? Alteración en la integridad muscular, ¿ya? Hay una respuesta mecánico-química, ¿bien? Y la miofibrilla con las células satélites producen hipertrofia muscular, ¿bien? O sea, yo metí carga, hay una tensión X, esta tensión produce rotura de fibra muscular, se ve comprometida la integridad muscular, y después, gracias a una respuesta, porque mi cuerpo tiene que volver a la normalidad, tiene que volver al equilibrio, a la homeostasis, se producen todas estas respuestas que les mostré anteriormente. Y gracias a eso, y que el cuerpo quiere sobrevivir y quiere adaptarse para no volver a sufrir de la misma manera, es que producimos un músculo más grande. ¿Ya? Y ahí tenemos al amigo Coleman de nuevo, producto de este factor. Por otro lado también tenemos que el daño muscular. ¿Cómo? Por otro lado también... Profe, una consulta. Que igual ahí en ese aspecto la importancia de la proteína, ¿o no? Exacto, exacto. O sea, ya porque tu cuerpo obviamente tiene que adaptarse, quiere mejorar, quiere hacer crecer esta fibra para no volver a romperse. ¿Qué es pero necesitamos sacar elementos de algún lado, po. Y esos elementos no están en nuestro cuerpo mágicamente, no se producen mágicamente. ¿Cómo los requiero? Por la ingesta de proteína en la dieta. ¿Ya? Entonces, por eso... Por ejemplo, profe, dime. Si un sujeto quiere aumentar masa, pero solamente de alimentos como la comida, sin suplementos. Sí, sí. Es muy complicado, Sí, es más lento el de proceso. lograrlo. Sí, es más lento el proceso porque necesitáis grandes cantidades de comida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que los suplementos muchas veces viene el tema más sintético, entonces es más fácil de consumir. Pero, por ejemplo, yo lo que les decía, en las primeras fases de todo este proceso, lo mejor que tú puedes hacer es primero adoptar buenos hábitos alimenticios, ¿ya? Incluso fíjense que, por ejemplo, no sé si alguno conoce las proteínas o los aminoácidos de suero de leche que le llaman, que al final lo que pescan es la leche y la deshidratan, ¿ya? Básicamente eso, y tratan de aislarte un poquito lo que es las proteínas. Pero, o por ejemplo, lo que hacen, no sé, pues también con muchos de estos suplementos en base a leche, es que te pescan el queso fresco o el queso, y también pues te lo deshidratan y te lo dejan así como un polvito, ¿ya? Entonces, siempre lo que se recomienda, parte primero con la alimentación. Si la alimentación no te está dando el ancho, que generalmente mientras más avanzamos, no da, ya, ahí métete suplemento. Pero si no, come bien primero, come productos derivados de los lácteos, come huevo, que en general el huevo es un alimento rico en proteína, tiene básicamente los aminoácidos, todos los aminoácidos esenciales que uno necesita, pero si tú quieres para específico, para el tema de la recuperación muscular y de la síntesis proteica en el músculo, con productos derivados de la leche de vaca, el queso fresco, la leche misma, pero la leche tampoco por la cantidad de agua, ya yo lo que he visto que recomiendan harto ahora es el queso fresco. Ni siquiera el quesillo, porque el quesillo es como una jalea, ya es bajo en grasa, espectacular, pero es bajo en calcio, es bajo en proteína, es bajo en carbohidratos, es bajo en todo. Entonces, no, si tenías un objetivo como más orientado al deporte y eso, no te lo recomiendo. ¿Ya? Entonces, muchachos, lo que es daño muscular tenemos daño muscular con los desgarros del sarcolema, membrana basal y tejido conectivo, se ven afectados los elementos contráctiles, ya las proteínas y el citoesqueleto. Entonces, se produce una respuesta inflamatoria, que por eso muchas veces el músculo se siente como más abultado, porque está llegando la sangre en producto de esta respuesta inflamatoria que hay por el daño muscular. Se liberan factores de crecimiento, como les decía, para que esta célula muscular vuelva más firme, más grande y que no se vuelva a romper, y eso también me produce la hipertrofia muscular. ¿Ya? El estrés metabólico, bueno, aquí hay otros ejemplos, que eso ya no me voy a detener mucho acá, ¿ya?
también son aspectos que hay que tener en cuenta, que me llevan también a la hipertrofia muscular en general. Ya, estos son distintos aspectos desde que hay que tomar el tema de la hipertrofia, desde el punto de vista mecánico, metabólico, ya aquí nos fuimos a la parte más bioquímica. ¿Ya? Y métodos de entrenamiento, tenemos el método excéntrico, ¿ya? Método excéntrico, que es uno de los mejores, pero más estresantes para lograr la hipertrofia. El método oclusivo, que yo les decía, por ejemplo, fíjense acá, ya no es llegar y amarrarse una cuerda y listo, sino que la idea de hacer esto es hacerlo con un cierto nivel de presión que haga sobre la extremidad que voy a trabajar. Bien. Y eso, bueno, y ahí hay, por ejemplo, algunos títulos de papers donde se puede ver este tema. ¿Ya? Así que si a alguno le interesa, yo le puedo compartir esta información, que es como que está bastante resumida, y ya, para lo que es la hipertrofia muscular. Pero es eso, otros métodos, no solamente con con sobrecarga, pero que potencian es el entrenamiento excéntrico, que ya lo vimos, como principio para avanzado, es necesario hacer la fase negativa de la contracción muscular, y por otro lado, el método oclusivo, que cuál es la gracia, que yo con poco peso, pero haciendo pero restringiendo el flujo de sangre al músculo, puedo crear un nivel de estrés tanto que puedo llegar a lograr este mismo estrés ya sin tanto peso, sin sufrir tanto, por así decir. Ya, pero claro, hay que tener el equipo, hay que tener las banditas, que te bombea, que te aprieta de tal manera y que se logra el crecimiento muscular. Ya, muchachos, voy a pasar la lista y los dejo libres. Ya saben que tenemos el trabajo acumulativo 3, que tienen que diseñar una rutina de entrenamiento de adaptación anatómica con 6 a 8 ejercicios. Todas las indicaciones están puestas en la hojita que les voy a mandar. Y el trabajo se puede hacer de manera individual o en parejas, como ustedes estimen conveniente. Bien. Ya, pero todo es para la próxima semana. Bien, entonces, vamos viendo asistencia. Denme un segundito, que esta cuestión cargue. Ahí está. Miércoles 12 de mayo. Vamos viendo. Tengo contados aquí a 4, 8, 12. 4, 8, 12, 14. Hay 15 personas. Dice que hay 17. Deberían de haber 4, 8, 12. Ah, no, sí, son 16, perdón. Ya, voy a pasar la lista. Ángelo Alegría no vino. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué pasa con Ángelo? Porque casi nunca lo veo en clase. ¿Alguien sabe de algo de él? ¿No? ¿Nada? 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 Bien. Carlos Araya, si está. Maximiliano Burgos. Ahí está. Hugo Cid, ¿está o no? Presente. Hugo Cid me sale ausente. ¿Ah? El sistema no lo quiere, Hugo. No, ¿cómo eso? Sí, porque cada vez que paso la lista tú salís como sin información, como que no estáis presentes. Pero ahí, viste, por eso es bueno pasar la lista, porque si no, pueden perjudicar a algunos. Tomás Correa, ¿está? Sí, profe. José Díaz. Sí, profe, aquí. David Gómez. David Gómez. Acá, profe. Ignacio González. Presente, profe. Bien. Wilson Herrera. ¿Está Wilson? Yo lo había visto por ahí. Y se salió. Christopher Krause. Acá, profe. Bastián Lamilla. A Bastián también lo había visto por ahí. Benjamín Martínez. No está. Cristóbal Mejías. Tampoco está. David Millaqueo. Presente, profe. Bien. Rubén Muñoz. Acá, profe. Bien. Catalina Orellana. Presente. Sí, ahí está la Catalina. ¿Quién me falta? Eduardo no está. Miguel Paredes, yo vi que estaba conectado. Presente, profe. Cristian Peña no estuvo. Juan Peñailillo tampoco. Benjamín Rivas tampoco. Ignacio Rojas, sí lo vi.
Acá, profe. Nicole Sánchez también la vi. Guillermo Presente, Soto, profe. bien. Guillermo Soto está, lo vi por ahí también a Guillermo, sí. Sebastián Torres estaba. Humansor y Nicolás Ursúa, ninguno de los dos está. Ya, muchachos, nos vemos les voy a mandar el correo ahora con eso y nos vemos el próximo miércoles. ¿Ya? Recuerden, es un videíto que ustedes tienen que mostrar los ejercicios, no es necesario grabar una rutina completa, es mostrar los ejercicios y explicar qué es lo que van a hacer. Obviamente incluyan a nivel general lo que va a ser el calentamiento no, ¿ya? Pero incluyanme sí los ejercicios que tienen que hacer. En la planilla, sí incluyanme la descripción del ejercicio. Ya recuerden que tiene que venir un documento que diga la descripción de la sesión completa, inicio, trabajo principal y final, ¿ya? Y eso. Profe, el video solamente la parte principal, ¿verdad? Y solamente la parte principal, nada más. Me interesa ver Ya, profe. cómo hacen ¿Cómo lo hacen? cuáles son los ejercicios que ustedes determinan para la adaptación anatómica. Eso, Ya, profe. muchachos.